La regulación MiCA ha entrado oficialmente en vigor en Europa, provocando que de la noche a la mañana cientos de plataformas cripto hayan tenido que dejar de ofrecer todos sus servicios. Y aquí tenemos líderes del sector como Binance, Bitget o MEXC, que han tenido que suspender por completo su actividad, bloqueando a millones de inversores y obligándoles a tener que mover los fondos de la plataforma si quieren seguir operando. Por eso hoy vamos a analizar a fondo OKX, uno de los pocos exchanges que sí cuentan con la aprobación MiCA y que gracias a todos los servicios y alternativas que ofrecen bajo este marco regulatorio creo que es una de las mejores opciones a tener en cuenta. Y además de hablar sobre todo lo que ofrecen, vamos a hacer un paso a paso para ver cómo configurar una nueva cuenta en OKX desde cero, para que veas cómo utilizar cualquiera de sus servicios y aprovechar así las ofertas que han lanzado estos últimos días con la llegada de MiCA, que la verdad son muy pero que muy interesantes. Pero antes de nada, como siempre, quiero recordarte que esto no es un consejo de inversión y antes de usar esta o cualquier plataforma siempre tienes que hacer tu propio análisis y estudio. También quiero recordarte que en OKX, al igual que en cualquier otro exchange como por ejemplo Kraken o Binance, estás delegando la custodia de tus activos y la única forma en cripto de tener control total sobre tus criptomonedas es una wallet de autocustodia. Y ahora dicho todo esto, sí que sí, empezamos con el vídeo. ¿Cómo crear una cuenta y depositar fondos? Pues bien, lo primero de todo, ahora nos podemos beneficiar de la promoción que tienen por MiCA, con la que están repartiendo hasta 400 euros de recompensa en Bitcoin para nuevos usuarios, un 8% en bonus en todos los depósitos hasta el 31 de julio para todos los usuarios y además un mes gratuito de VIP para operar en futuros. Que por cierto, para mí es una de las grandes ventajas que tiene este exchange, ya que a diferencia de otras grandes plataformas que también han conseguido la aprobación MiCA, OKX es una de las pocas que también permite el trading de perpetuos. Y para que puedas aprovechar todas estas ofertas de bienvenida, solo tienes que hacer clic en el link que te voy a dejar en la descripción, donde aparecen todas las promociones que tienen activas. De esta forma vas a poder beneficiarte de todas las ventajas y también vas a apoyar al canal, y así voy a poder seguir trayendo contenido gratuito todas las semanas. Muchísimas gracias. Una vez que hemos hecho clic, el siguiente paso es el registro de la cuenta, y para ello hay que introducir una dirección de email, contraseña y luego al tratarse de un exchange regulado tenemos que pasar una verificación de identidad o KYC. Y la verdad que esto es un proceso bastante rápido que se puede completar a través de la clave PIN, que es como yo lo he hecho y es totalmente inmediato. Aunque ojo, también hay veces que el navegador te puede bloquear la ventana emergente, por lo que vas a tener que fijarte bien si la ha bloqueado para que puedas habilitarla. Pero bueno, no te preocupes, porque si este método te parece muy confuso, también se puede hacer directamente con el documento de identidad y una verificación de dirección, al igual que en la mayoría de plataformas. Y ya está, una vez completado el proceso, la cuenta ya está lista para operar. También importante, una vez que tenemos la cuenta operativa, podemos usar tanto la versión de escritorio en un ordenador o tablet o la app oficial del móvil. Y yo por comodidad prefiero la versión de móvil porque al final es lo que siempre tengo más a mano. Por eso mismo este tutorial lo vamos a hacer para la versión móvil. Pero no te preocupes porque la versión de PC es muy parecida. Y si por cualquier casual tienes algún tipo de duda, no te preocupes porque me puedes escribir como siempre en los comentarios. Vale, una vez que ya tengamos la aplicación descargada en el móvil con la sesión iniciada, el siguiente paso y lo que probablemente te interese más ahora mismo es cómo activar todas estas ofertas. Y este paso es súper importante para que sumen todos los bonus de depósitos y premios, porque si no lo activamos ahora, todo el dinero que vayamos a ir depositando no se va a sumar para las ofertas. Pues bien, tal y como puedes ver en el momento de la grabación de este vídeo, tienen una campaña de MiCA activa hasta el 31 de julio. Pero por si por cualquier casual estás viendo este tutorial pasada esta fecha, no te preocupes, porque seguramente va a haber otra oferta o promoción disponible, y la activación también va a ser muy parecida. Ahora bien, para activar cualquier oferta, primero tenemos que entrar en la app, pinchar aquí en el logo que tenemos arriba a la izquierda, y bajando un poco tenemos una opción que es bonos de depósito. Una vez ahí, te dirá la campaña que hay disponible. En este caso, como hemos dicho, es la del 8%. Y ya está, la podemos activar y proceder con el depósito. En el caso de esta oferta, la del 8%, una vez activada, como ves, nos aparece una pantalla con el contador de depósitos en la que podemos calcular cuánto volumen de depósitos vamos acumulando y la recompensa que nos pertenece. En mi caso, ya he hecho alguna prueba y como puedes ver, con 79 euros depositados me han dado 6,33 euros, que es el 8%. Importante. En el caso de la oferta que tienen ahora mismo con MiCA, el bonus de depósito se irá entregando de forma periódica durante 52 semanas. De todas formas, una vez más, cualquier tipo de duda o problema o si no se activa la recompensa, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y ya dicho todo esto, y una vez activada la oferta, para realizar el primer depósito tenemos varias opciones. O bien depositar desde la pestaña de la oferta
o desde la pestaña principal del exchange. Desde la de oferta, aquí donde pone depósitos aptos, pinchamos en el más y aquí podemos depositar o comprar. Para el depósito podemos depositar en fiat mediante una transferencia bancaria que va sin comisiones, o también con PayPal o tarjeta que aplica una comisión del 1,99%. Y si no, siempre se puede depositar en cripto, y para ello solo hay que elegir la moneda que queremos depositar, la red que más nos convenga, que por cierto yo siempre suelo utilizar la que menos comisiones me cobren al retirarla del otro exchange. Eso sí, no la líes y recuerda que siempre tiene que coincidir la red de depósito con la red de retiro. Por ejemplo, imagínate que estoy retirando Bitcoin en la red de Bitcoin en Binance, pues en OKX tengo que seleccionar la red de Bitcoin para el depósito. Y ojo, que si nos equivocamos hay riesgo de perder todos los fondos. Vale, una vez que ya he aclarado todo esto, lo que más me gusta de esta oferta del 8% es que también aplica a todas las criptomonedas que ya puedo tener en otros exchanges. Y si por ejemplo, imagínate que tengo un Bitcoin en Binance, pues solo por moverlo a OKX voy a poder obtener más de 4.200 euros de recompensa. Tan fácil como abrir una nueva cuenta y depositar en OKX mi Bitcoin. Y lo mejor es que como esto es escalable, imagínate que tengo activos por valor de 100.000 euros, pues me van a dar 8.000 euros y así sucesivamente. Seguimos con el tutorial. Otra forma de depositar es comprar directamente criptomonedas, y para ello pinchamos aquí en el más otra vez. Luego le damos a comprar cripto, elegimos el medio de pago y aquí encontraremos Apple Pay. Elegimos la criptomoneda que queramos comprar y listo. Y ya por último, si queremos depositar directamente desde la página principal, pues abrimos la app, nos vamos a la pestaña izquierda donde pone OKX, transferir y depositar, y lo mismo pues eliges cripto o fiat. ¿Cómo operar en spot en OKX? Una vez completado el primer depósito hay que cambiar la vista de la plataforma para poder empezar a operar. Y para ello nos vamos a la parte superior donde pone simple. Ahí tenemos que pinchar donde pone exchange. Y ya ves cómo la pantalla cambia y ahora saldrá seleccionado el botón de la derecha. Una vez en el exchange, la primera pestaña que vamos a ver es la de portafolio, que nos sale abajo justo a la derecha del botón operar. La ventana de portafolio, que es una de las más interesantes porque unifica todo lo que tenemos dentro de la plataforma y es más cómodo para hacer un seguimiento de todos los activos, ya bien sea efectivo, criptomonedas, fiat, etc. También nos muestra el valor estimado total del portafolio, así como la variación durante el último día, semana, mes, semestre o año. Aquí abajo tenemos también varios botones donde podemos realizar acciones rápidas como por ejemplo depositar, retirar, comprar, vender o transferir. Y más abajo aún, como puedes ver, aparece la asignación de fondos, es decir, en qué parte del exchange se encuentran, ya bien sea en la cuenta de fondos, en la de trading, en la de earn, etcétera, etcétera. Por lo que si en algún momento queremos pasar fondos de un lado a otro, solo hay que pinchar donde pone transferir, seleccionar el origen, por ejemplo fondos, y en destino, por ejemplo, seleccionamos cuentas de operaciones. Por último hay que seleccionar la criptomoneda a transferir, el importe y listo, ya hemos movido fondos. Ahora bien, seguimos repasando las pestañas aquí abajo a la derecha. Y aquí tenemos la pestaña de actividad, que por si no la conoces también es bastante interesante, ya que podemos acceder al historial de todas las transacciones, órdenes, posiciones, compras recurrentes, ventas, etcétera, etcétera. Esto la verdad que es muy útil e importante, sobre todo cuando queramos ver el historial de una transacción o incluso para cuando necesitemos, por ejemplo, descargar ficheros para hacer la declaración de la renta, ya que en este caso, como estamos en una plataforma regulada, es importante que cada año vayamos presentando todas las obligaciones para evitar luego algún disgusto. Pues bien, seguimos con la siguiente pestaña de operar. Y aquí es donde vamos a poder realizar la mayor parte de la operativa. Y al pinchar, tal y como puedes ver, aparecen arriba 4 pestañas. La de convertir, que es para transformar una criptomoneda o fiat a otra. Un proceso que es muy sencillo y rápido, pero que tiene el coste de pagar unas comisiones altas. Luego, en segundo lugar, tenemos el apartado Spot, que este va a ser uno de los que más me interesa en este vídeo, ya que aquí se puede comprar y vender casi cualquier criptomoneda del mercado de una forma sencilla y además tenemos herramientas muy útiles para los que quieran operar. Dentro de Spot, lo primero que aparece es el activo seleccionado. En este caso, tal y como puedes ver, tenemos el par Bitcoin y USD. Pero si por lo que sea quieres elegir otro distinto, solo hay que pinchar donde pone Bitcoin y USD y aquí elegir entre los cientos de opciones que ofrece OKX. Vale, una vez que ya tengo el par que estaba buscando, también nos da varias opciones para ese par, no solo en dólares americanos, sino que podemos elegir otros en stablecoins como el USDC o el USDG. Y explicado ya este apartado, vamos a ver ahora los botones de la derecha. Y
Y el primero es el de las barras, que este nos permite visualizar el gráfico en detalle, algo que es súper útil a la hora de hacer nuestro análisis, ya que podemos ver la temporalidad del gráfico y el intervalo de cada barra de 15 minutos, de una hora, de un día o el que queramos seleccionar. Luego tenemos el propio gráfico, el cual además podemos arrastrar y movernos sobre él. Un poquito más abajo podemos seleccionar varios indicadores como el volumen, las medias, resistencias, y luego lo mejor es que esto se puede ir configurando a medida y vamos a ir poniendo y quitando del gráfico dependiendo del gusto las cosas que queramos para analizar los gráficos. También, ojo, importante, aquí abajo del todo está el libro de órdenes, que es donde aparecen todas las órdenes de compras y ventas en tiempo real, la profundidad y el registro con las últimas operaciones ejecutadas. Y por último, dentro del gráfico también tenemos dos botones justo aquí a la derecha, de donde pone temporalidad. En el primero podemos seleccionar muchos más indicadores y el otro tiene ajustes rápidos para que podamos modificar a nuestro gusto el gráfico. Bueno, seguimos con los ajustes de la parte superior. Aquí, como puedes ver a la derecha de la tabla, tenemos un botón de info que nos da toda la información básica del activo que estamos operando, en este caso Bitcoin, como la capitalización, el máximo, el mínimo, el suministro, etcétera, etcétera. Luego, este botón de aquí, que se llama datos, es bastante interesante, porque vamos a poder ver el flujo de dinero que ha tenido ese activo en el exchange en las últimas horas, así como el registro de los últimos días, semanas y meses. Y para terminar, tenemos un botón de actividad donde comparten noticias y posts de redes sociales que hayan cubierto a ese activo. Vale, una vez que ya hemos entendido el gráfico, si volvemos a Spot ya se puede realizar la compra o la venta de ese activo. Y créeme que es súper sencillo e intuitivo, porque en el caso de la compra hay que especificar solo el tipo de orden, como por ejemplo una orden a mercado para comprar al precio que cotiza en ese momento el activo, o la orden límite en la que podemos especificar el precio exacto al que queremos comprar Bitcoin, que es una opción bastante interesante que por ejemplo yo utilizo para realizar compras de acumulación en Bitcoin cuando alcanza niveles clave, para así no perderme la oportunidad y no tener que estar todo el día encima del gráfico. Que por ejemplo, imagínate que si quiero comprar yo $20.000 en Bitcoin, si bajase a los $55.000, pues me permite siempre programar una orden de compra sin tener que estar pendiente de que llegue el mechazo y tenga que estar yo ahí al momento para comprarlo manualmente. Además tenemos también la opción de poner un stop loss y un take profit para crear órdenes automáticas al alcanzar distintos puntos en el precio. Y también tenemos otras herramientas como el trailing stop, pero en este vídeo no te quiero liar demasiado, así que vamos a quedarnos con las órdenes a mercado para comprar o vender del tirón y las órdenes límite para ejecutar nosotros los niveles que queremos. Por último, debajo del apartado de compra tenemos el apartado de historial y posiciones, donde vamos a poder ver todas las posiciones que tengamos abiertas en ese momento. Y en el símbolo de la hoja podemos ampliar aún más la búsqueda y así sacar nuestro historial completo de la operativa, con la posibilidad de poner muchos filtros para que podamos encontrar el par exactamente que queramos o la franja temporal, por ejemplo. Ahora, más allá del apartado de Spot, tenemos la pestaña de futuros y bots de trading. Pero igual, como profundizar en este tema va a llevar mucho tiempo, si te interesa de verdad cómo funcionan los futuros en OKX y veo muchos likes y apoyo en este vídeo, haré un tutorial dedicado al trading y a los futuros. Pues bueno, terminando ya con las dos últimas pestañas, tenemos el apartado de explorar para acceder a airdrops exclusivos y ofertas, todas las monedas que están en tendencia, categorías en tendencia, meme coins, etcétera, etcétera. Una opción bastante similar a la última pestaña de OKX en la que también encontraremos pares de monedas donde puedes buscar también el activo que quieras y además tenemos el apartado de premios y earn. Estos premios sirven básicamente para llevar un seguimiento de todas las recompensas, para saber si hemos completado las tareas pendientes y qué porcentaje de progreso llevamos. Y por último, uno de los más interesantes, que es el apartado de earn y que lo vamos a analizar en detalle en el siguiente punto. ¿Cómo ganar recompensas en OKX? Bien, en el apartado de Earn tenemos bastantes opciones para generar rendimientos. Y una vez dentro, lo primero es seleccionar la criptomoneda con la que obtener recompensas, que puede ser el USDC, Bitcoin o Ethereum. Luego, dentro de esa criptomoneda, seleccionar la acción que más se ajuste a cada uno. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, están dando actualmente un APY de hasta un 6%, porque es uno de los activos bonificados y hay tres opciones de Margin Rewards, que tiene un plazo flexible y no bloquea nuestros fondos, distribuyendo las ganancias cada hora. Gana premios DeFi, que bloquea nuestros fondos y tarda 15 días en desbloquearlo cuando lo reclamemos, o por último la opción de gana premios on-chain, que tienen 5 Ether sin bloquear y a partir de 5 están bloqueados por 10 días una vez que los reclamemos. Además, dentro de cada apartado tienen una pestaña de más información con todas las condiciones de esa oferta para ver si te interesa o no te interesa. Por otra parte, y si eres de los que no le gusta estar encima de su portafolio mirando qué opciones interesantes hay para sacar rendimiento, también tienen una opción alternativa que se llama Auto Earn, en la que se puede
activar la criptomoneda en concreto que quieras que genere de forma automática recompensas sin tener que seguir todo este proceso. Y para terminar, OKX también tiene su propia tarjeta cripto. Por último, otra de las herramientas interesantes que ofrece OKX es su tarjeta cripto, que es una opción bastante completa con la que OKX se diferencia de la mayoría de exchanges MiCA que no suelen tener tarjetas, facilitando así a cualquier usuario que pueda usar directamente sus criptomonedas para pagar desde OKX de forma rápida y sencilla sin todos los dolores de cabeza de tener que pasar por un banco. Este sistema además ofrece recompensas como reembolsos en los pagos al ir alcanzando ciertos niveles de actividad y cuentas VIP dentro del exchange. De hecho, para que te hagas a la idea, un usuario con VIP 4 recibe un premio de un 10% de reembolso en sus pagos mensuales, con un máximo de hasta 1.000 euros al mes, que para que tengas una referencia es una cifra muy pero que muy competitiva. Y en cuanto al uso de la tarjeta es muy sencillo, porque solo hay que activarla desde este apartado y una vez lista ya se puede recargar el saldo de Pay para poder utilizarla. Pues bien, espero que te haya gustado este tutorial de OKX. Te recuerdo una vez más que en la descripción, en el comentario fijado, vas a tener el link oficial para aprovechar todas las ofertas que tengan activas. Muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final. Save to invest and have healthy pockets.